Capítulo 2. La Rosa de los Llanos. Aquella noche Carmen Rosa permaneció muchas horas inmóvil, a la luz de la lámpara que doña Carmelita había traído consigo. Las sombras borraron el color de las flores y el perfil de las matas, destacándose solas contra el cielo las ruinas de la casa vecina. Había sido una casa de 2 pisos, y las vigas rotas del alto apuntaban por sobre de las ramas de los árboles como extrañas quillas de barcos náufragos. Una casa muerta entre 1000 casas muertas, mascullando el mensaje desesperado de una época desaparecida. Todos en el pueblo hablaban de esa época, los abuelos que la habían vivido, los padres que presenciaron su hundimiento, los hijos levantados entre relatos y añoranzas. Nunca, en ningún sitio, se vivió del pasado como en aquel pueblo del llano. Hacia adelante no esperaban sino la fiebre, la muerte y el gamelote del cementerio. Hacia atrás era diferente. Los jóvenes de ojos hundidos y piernas llagadas envidiaban a los viejos el haber sido realmente jóvenes alguna vez. Carmen Rosa había prestado siempre más atención que nadie a aquellas historias de un ayer alucinante. Cuando niña, no empleó su imaginación en crear un mundo donde las muñecas son seres vivos, la tortuguita un ogro y el arrendajo un príncipe que espanta a las brujas con su canción. Eso quedaba para su hermana Marta, que se ponía a llorar cuando a Titina, la muñeca, le daba calentura. Pero Carmen Rosa prefería reconstruir a Ortiz, levantar sus muros derruidos, resucitar a los muertos, poblar las casas deshabitadas y celebrar grandes bailes en la Nuñera, con orquesta de 7 músicos y farolitos de papel pintado. Y como a todos los viejos les deleitaba hablar del pasado, como ya no vivían sino para hablar del pasado, a Carmen Rosa le resultaba faena sencilla recoger evocaciones aquí y allá, un personaje, un decorado, un episodio, una canción, para reedificar con ellas una imagen viva de la ciudad muerta. Hermelinda, la de la casa parroquial, la señorita Berenice, la maestra de escuela, y el descreído señor Cartaya, hasta Epifanio, el de la bodega, tan gruñón y tan de pocas palabras. Todos murmuraban más o menos lo mismo al ver asomar a Carmen Rosa. Ya viene esa muchachita con su curiosidad y su preguntadera. Pero no les desagradaba. Naturalmente que no les desagradaba oírla indagar por las cosas de ayer y mucho menos verla escuchar subyugada cuando le referían verdad o mentira y referir y reír cuando valía la pena hacerlo y enjugarse 2 lágrimas cuando era triste lo que había acontecido tantos años atrás. Más aún, si pasaban 3 días y Carmen Rosa no aparecía en la casa parroquial ni en la bodega, ni en el oscuro caserón del señor Cartaya, eran los viejos quienes se trasladaban a su casa con cualquier pretexto y la reconvenían. ¿Ha estado enferma, muchacha?, preguntaba Cartaya. ¿Te fastidiaste de mis historias?, rezongaba Epifanio. ¿No estás enamorada?, insinuaba Hermelinda. Hermelinda, la de la casa parroquial, formaba parte indivisible de la iglesia, como el San Rafael que estaba al lado del altar mayor, o como la piedra rústica del bautisterio, o como las flores de papel blanco con lunares de moscas que rendían homenaje a la imagen de la Virgen del Carmen. Hermelinda había nacido en una casa cercana al templo, sólido templo de construcción que en construcción quedóse para siempre. Pero muy pequeña, y desde muy pequeña, había pasado a vivir en la casa parroquial, primero como niña recogida por la mano caritativa del padre Franceschini, para ir a los mandados y regar las matas del patio, luego con el padre Tinedo, como empleada para todos los oficios, cocinar, lavar, planchar, barrer la casa y cuidar la iglesia. Ahora con el padre Pernía, como disponedora de todas las prácticas, suerte de ama de llaves, archivo de las vidas y de las muertes de todos los habitantes del pueblo. De los 3 curas para quienes había servido, mucho más de los 2 primeros que del último,
Hablaba Ermelinda sin parar cuando Carmen Rosa acudía a visitarla. Había tenido Ortiz otros curas. Había trabajado también Ermelinda para ellos, pero jamás desfilaron por sus evocaciones ni mencionaba sus nombres. No ha pasado por este pueblo un hombre más inteligente, ni más bueno, ni más sabio que el padre Franceschini, decía. Era un santo, y era testarudo como todos los santos. No quiso nunca nacionalizarse venezolano, porque le parecía que dejar de ser italiano era renegar de algo que había nacido con él. Y el padre Franceschini nunca renegó de nada, aunque sabía que nacionalizarse venezolano, con todo lo que él tenía por dentro, significaba llegar a ser obispo. Y comenzaba a narrar las fiestas religiosas que el padre Franceschini organizaba, justamente cuanto Carmen Rosa deseaba, porque al conjuro de ese relato se iba levantando Ortiz de sus escombros. ¡Qué procesiones, mijita! ¡Qué procesiones! Para la Semana Santa venía gente desde muy lejos, desde Calabozo, desde la Pascua, sin contar los de Parapara, San Sebastián y el Sombrero, que se la pasaban metidos aquí. Figúrate que Ortiz tenía 2 parroquias y 2 jefes civiles y 2 curas. Y el Viernes Santo se desprendía la Dolorosa desde Santa Rosa, tomaba después por la calle Real, iba hasta las Mercedes y volvía a Santa Rosa por otras calles, acompañando al Santo Sepulcro, al paso de una música triste de tambor y flauta, seguida por una colmena de mujeres con velas encendidas, hombres de liquiliqui y muchachos haciendo travesuras. Era poblar las ruinas. El padre Franceschini, con el musical acento italiano, derramaba un sermón elocuente desde el púlpito de Santa Rosa y prometía, después de hacer llorar a sus feligreses con la pasión de Cristo, convertir a aquella iglesia en una de las más bellas de la provincia venezolana. Los altares estallaban en flores cortadas en los jardines de Ortiz, y la Virgen del Carmen no se resignaba a las flores blancas de papel con lunares de moscas, sino que al pie de su imagen terminaban de abrirse las mejores rosas del pueblo. Damas de crinolina y trajes de encaje susurraban una oración o escondían una sonrisa detrás del abanico de marfil. Carmen Rosa guardaba una fotografía de la abuela, que el sepia del tiempo hacía más evocadora, ensayando un paso de minuet. Minuet Ortiz, santo Dios. Pero luego Ermelinda dejaba de hablar del padre Franceschini y todo Ortiz comenzaba a derrumbarse. Llegó la fiebre amarilla en el 90. Enseguida aparecieron el paludismo, la hematuria, el hambre y la úlcera. Se esfumaron los airosos contornos del padre Franceschini. La espléndida iglesia quedó a medio construir, desnudos los ladrillos de las paredes, arcos sin puertas, ventanas sin hojas. Vinieron muchos curas, mijita, pero ninguno soportó esto. Hasta que un domingo de Ramos, montado en un burro como Jesús, llegó el padre Tinedo y se quedó con nosotros. Ese sí era otro hombre, muy distinto al padre Franceschini, es verdad, pero otro hombre. Dios lo haya perdonado. Y sonreía siempre al nombrarlo, porque el padre Tinedo no había tenido ni la prestancia, ni la cultura, ni la elocuencia, ni el abolengo del padre Franceschini. Era simplemente un hombre del pueblo, con una sotana encima y un gran corazón por dentro. Hasta tomaba aguardiente, refunfuñaba Ermelinda. Cuando yo le reclamaba, me respondía que lo hacía para espantar las enfermedades, que el alcohol era un gran desinfectante, que su olor ahuyentaba los mosquitos malignos. Pero la verdad, mijita, era que tomaba porque le gustaba mucho. Fue realmente un gran bebedor el padre Tinedo. Epifanio, el de la bodega, le despachaba la primera hierbabuena. Dame mi hierbabuenita, Epifanio, cuando apenas había concluido sus oraciones matinales. Y entre hierbabuena y hierbabuena se le pasaban las horas del día y algunas de las de la noche. A la casa parroquial lo trajeron en vilo uno que otro sábado, cuando la hierbabuena podía más que él. Pero era muy bueno, mijita. No hubo casa con calentura o con hambre, aquí en Ortiz o en las afueras, donde no se apareciera el padre Tinedo, con sus tragos encima, es verdad, dispuesto a dar lo que tuviera. Primero daba lo suyo y después lo de la Virgen del Carmen y lo del templo, lo que le cayera en la mano.
Decía que la Virgen no necesitaba vela, ni la iglesia que la terminaran, ni Santa Rosa procesión, mientras estuvieran muriendo como moscas los prójimos. Y sacaba lo poco que le caía en los cepillos de los santos para comprar quinina y leche condensada. Dios lo haya perdonado. Además, la gracia llanera del padre Tinedo no se dejó desmantelar por el turbión de desgracias. Su buen humor, agudizado por el espíritu de las hierbas buenas, logró sobrevivir, no obstante que sus débiles espaldas se derrumbó la ciudad, y hubo días de recitar 7 de profundis en el cementerio. Una vez, refería Ermelinda, estaba diciendo un sermón contra el egoísmo. Ay, mijita, y con la iglesia llena de beatas, delante de las señoritas viejas más decentes de Ortiz. Lo terminó de esta manera. Y esto del egoísmo yo lo he dicho también por ustedes, mujeres que ni se casaron ni parieron solteras, como quien dice, que nada le dieron a Dios, ni tampoco le dieron al diablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y se bajó del púlpito. Dios lo haya perdonado. El señor Cartaya no veía el pasado de Ortiz a través de sus curas. Por el contrario, con todos ellos había tenido argumentos, porque el señor Cartaya fue federalista en su adolescencia, liberal y creprista luego, masón siempre. A una hora, viejo y vacilante como andaba por el estrecho corredor oscuro, el señor Cartaya realizaba prodigiosos esfuerzos visuales para releer páginas de un libro de Renan y de otro de Vargas Vila, que eran los únicos supervivientes de su biblioteca librepensadora. A Carmen Rosa le placía particularmente la charla del señor Cartaya, porque ninguno como él evocaba el Fausto de otros tiempos. Había sido también músico de la banda, porque el Ortiz remoto tuvo banda, y el señor Cartaya tocaba entonces la flauta bajo los robles de la plaza, como también la tocaba en la orquesta que regía los grandes bailes, y la hacía llorar en la procesión de la Dolorosa, o estallar de pasodobles en las tardes de toros coleados. A la casa del señor Cartaya se le había caído la mitad, no obstante haber sido en su origen una sólida construcción española de 2 pisos, vigas de dura fibra, calicanto y ladrillos bien cocidos. Ahora lucía como seccionada por el mandoble de un gigante, como esas casas belgas partidas por los cañones alemanes que Carmen Rosa había visto en las postales aliadas de 1917. No es que fuera la casa de Cartaya porque éste la hubiese comprado o heredado, sino que pasó a ocuparla graciosamente cuando sus dueños la abandonaron y empezaron a poblarla los lagartijos y a espinarla los ñaragatos. A Cartaya se le nublaron los ojos. En aquella casa había tocado la flauta con toda el alma juvenil, aventada en las notas del vals, confundido en la orquesta, mientras Isabel Teresa bailaba con el general Pulido. Isabel Teresa, rubia hija de godos, educada en Caracas por monjas francesas, apenas se enteró de la existencia de un músico liberal y masón que casi desfallecía mientras tocaba la flauta y la miraba. Al poco tiempo se casó con el general Pulido y se marchó de Ortiz para siempre. Pero al pobre Cartaya le quedó aquel recuerdo, el de una sonrisa que le concedió Isabel Teresa, el de una mirada, de los insólitos ojos verdes de Isabel Teresa, punzándole el corazón con la hazaña del ñaragato. Por eso ocupó la casa cuando ya nadie quiso habitarla, la limpió de sabandijas y de plantas salvajes y decidió esperar en ella la muerte, solterón y solo, fumando sus tabaquitos de alocha y adivinando su Renan con ojos ya cansinos, hasta que llegó Carmen Rosa a preguntarle por los tiempos viejos. Esta era la capital del Guárico, niña, la ciudad más poblada y más linda del Guárico, la Rosa de los Llanos. Sol de los Llanos, por cierto, se llamaba la logia, y el señor Cartaya, que llegó a ser grado 33, se sentaba entre el doctor Vargas y Rosendo Martínez para oírlo hablar de la Revolución Francesa o de Thiers y Gambetta. Era una logia pulcra y culta, ceremoniosa y caritativa,
digna enemiga de su temible contendor, el padre Franceschini. El combate entre los masones y el cura paraba en un armisticio todos los años, el 30 de agosto, día de Santa Rosa. Por algo, era ella la patrona del pueblo, la más primorosa patrona de todos los pueblos del llano. Ese día el señor Cartaya olvidaba su grado 33 para tocar la flauta, montado en el alto coro de la iglesia, mezclando sus notas afiladas con las del bronco corazón del órgano y con la voz de barítono napolitano del padre Franceschini. Y seguía tocando la flauta luego, señalando el rumbo a las tiernas voces de las hijas de María en todo el recorrido de la procesión. Y más tarde, bajo los robles de la plaza, y en el baile de gala hasta la madrugada, y aún después del baile, acompañando a los arrendajos del amanecer cuando corría con generosidad el brandy que todos los años corría. Ortiz echaba la casa por la ventana, niña, y los orticeños nos fajábamos con los coleadores del Bajo Guárico, con los galleros de Calabozo y Zaraza, con los cantadores de Altagracia y La Pascua. Y en materia de fuegos artificiales, nadie podía con nosotros. Medio siglo. ¿Y qué medio siglo? No había logrado marchitar el orgullo del señor Cartaya con respecto a los fuegos artificiales de Ortiz. El amanecer del día de Santa Rosa se anunciaba por el estampido de cohetes y cohetones, más madrugadores aún que las campanas de la iglesia. Apenas concluida la misa, ya estaban allí los triquitraques y los buscapiés, culebrillas rojas serpenteando entre los aguanes, asustando a las beatas con su chisporreteo, enredándose entre las piernas de la burriquita. Y al promediar la tarde, cuando Santa Rosa surgía linda y juvenil por el ancho portal de la iglesia, resonaba el trueno gordo de los voladores que ascendían desde la propia plaza central o que salían a cruzar el cielo desde las topias, Banco Arriba y El Polvero. Eran barrios del viejo Ortiz, niña, suspiraba Cartaya. No intentes buscarlos ahora porque ni las ruinas quedan. Ahí mismito, 3 cuadras más allá de la carretera, donde ahora no se ve sino paja seca y no se oye sino la escapada de las iguanas, se levantaban las casas de las topias, Banco Arriba y El Polvero, cuando Ortiz era ciudad. Pero lo realmente grandioso era la noche. Para la noche de Santa Rosa, reservaba el pueblo su atronante homenaje en luz y pólvora a la tierna patrona. Meses enteros pasaban el italiano Ceccato, su mujer y sus hijos, fabricando aquellos surtidores de llama que luego se abrían en la noche llanera. La girándula, que daba vueltas enloquecidas y lanzaba chorros de luz en todas las direcciones. El árbol de fuego que florecía de candela su ramazón hasta quedar convertido en el boceto otoñal del varillaje. El castillo de fuego que ardía entre estampidos como en una escena fantástica de guerra y vandalaje. El toro de fuego resoplando llamas por las toscas narices de cartón, monstruo infernal batallando entre la hoguera que lo destruía. La última gran fiesta de Ortiz, precisaba el viejo Cartaya, fue en el 91, cuando Andueza preparaba el continuismo. Carlos Palacio, primo de Andueza, lanzó su candidatura a la presidencia del Guárico y lo festejó con bailes y terneras que hicieron época. En la Plaza de las Mercedes se levantó en 7 días, con troncones de madera y piedras de río, un circo de toros. Los cimarrones, se llamaban los toreros que vinieron desde Caracas para la corrida, y corrió el aguardiente como si hubiera sido lluvia del cielo. Y yo toqué la flauta 3 días con sus noches, y ni Andueza pudo reelegirse, ni Carlos Palacios llegó a presidir el Guárico, porque no se los permitió mi general Joaquín Crespo, de Parapara. Fueron los últimos destellos de La Rosa de los Llanos. Ya había pasado la fiebre amarilla, pero el paludismo comenzaba a secarle las raíces a la ciudad llanera. Sin embargo, bajo la presidencia de Crespo, parapareño, que es casi como decir orticeño, vivió Ortiz horas de fugaz esplendor, debatiéndose contra un destino que estaba ya trazado. El doctor Núñez, secretario general de Crespo, había nacido en el propio Ortiz.
En su casa, la Nuñera, se celebraron grandes banquetes, a los cuales asistió Crespo en persona en más de una ocasión. Cartaya recordaba al caudillo llanero, montado en un caballo blanco, resuelto a colear un novillo entre los tranqueros de la calle Real. Y desde que lo mataron, concluía Cartaya, hubo que borrar del lenguaje venezolano la palabra caudillo. En otras ocasiones, el señor Cartaya se desviaba de los acontecimientos de proyección histórica, del acampar de guerrillas famélicas en las calles de Ortiz, de la descripción de festejos y ceremonias, para referir retazos de vidas de gente de la región. Los héroes de estos relatos estaban todos muertos y sepultados, no en el humilde cementerio nuevo de tumbas encaladas, sino en el viejo y lujoso camposanto, cuyos altivos túmulos abandonados podían verse aún, asomados entre cujíes y chaparrales, si se caminaba un buen trecho desde la iglesia de Santa Rosa rumbo al noroeste. «Cuéntame la historia de Juan Ramón Rondón», le pedía Carmen Rosa una noche. «Pero niña», resorgaba Cartaya complacido, «¿otra vez? Si ya te la debes saber de memoria». Carmen Rosa esbozaba un ademán de protesta que sabía innecesario, porque ya Cartaya se disponía a reiniciar aquel relato tan propicio a las noches sin luna, cuando las pocas luces del pueblo adquirían un brillo blanquecino y emanaba una tristeza recóndita de las casas caídas. Juan Ramón Rondón era un muchacho de Ortiz, buen jinete y buen gallero, que llevaba amores clandestinos con la esposa del hacendado Pedro Loreto. Cuando el marido ensillaba la mula y tomaba la trocha que conducía a la hacienda, Juan Ramón Rondón la esperaba en la otra orilla del río, a la sombra de un bosque que la estación de lluvias salpicaba de pascuas moradas. Hasta que una vecina, contaba Cartaya, extrañada por aquellos paseos de la señora, le fue con el cuento a Loreto. Y el marido, ya en sospecha, anunció un viaje largo de 5 días. Se despidió de su mujer con el más tierno abrazo y en la mula bien provista de bastimento salió por el camino real que iba a la villa. Los amantes decidieron encontrarse esa noche en la casa de ella. Era justamente su más hondo deseo, besarse entre 4 paredes y no en el monte, hostigados por las espinas de los cardones, no con la mitad del corazón puesta en el beso y la otra mitad encogida por el temor de que alguien, un cazador, un niño vagabundo, un caminante extraviado los sorprendiese. Aquella misma noche, continuaba Cartaya, esperó Juan Ramón Rondón que se apagaran las luces de Ortiz, que se cerraran las puertas del billar, que se retiraran los conversadores de las esquinas antes de tomar el camino de la casa de Pedro Loreto. Pasada la plaza de las Mercedes, ya apagado a su espalda el rumor del paya, Juan Ramón vio venir en sentido contrario una hamaca que cargaban 2 hombres de larga sombra. Al principio supuso que traían un enfermo, pero luego, al observar el lado azul de la cobija hacia arriba, a la luz del farol que un tercer hombre llevaba, comprendió que se trataba de un cadáver. Ya se cruzaba con ellos. Se descubrió Juan Ramón y formuló sin detener el paso la siguiente pregunta ritual. ¿Quién es el difunto? Y el del farol, flaco bejuco embozado, respondió con voz ronca que se tornaba prolongando Calderón el arrastrar de las oes. Juan Ramón Rondón, su propio nombre. Se estremeció y preguntó luego, como si ya estuviera enterado de la forma en que había muerto aquel desventurado homónimo suyo. ¿Quién lo mató? Pedro Loreto, respondió la espesa voz del hombre del farol. Y se alejaron, en tanto que Juan Ramón Rondón proseguía su camino sin entusiasmo. Aquel muerto que tuvo su mismo nombre, asesinado por un hombre, cuyo nombre era igual al del marido de su amante, lo había puesto caviloso y desazonado.
En ese trance se hallaba cuando, al doblar un recodo, divisó un segundo farol que avanzaba a su encuentro. Era una hamaca idéntica a la primera, una cobija con el lado azul hacia arriba, un cadáver de iguales dimensiones. No así los cargadores, esta vez dos ancianos desarrapados, de franelas mugrientas, ni el farolero, esta vez un enano de hinchada, monstruosa cabeza. ¿Quién es el difunto?, volvió a decir impensadamente Juan Ramón, como movido por una voluntad ajena a la suya. Y el enano, con voz más ronca que la del primer farolero, aún más sostenido el calderón de las hoes: Juan Ramón Rondón. ¿Quién lo mató? Conocía de antemano la respuesta que se le venía encima. Pedro Loreto. Otra vez su nombre, y otra vez el del marido a quien burlaba. Los dedos fríos del miedo se cerraron en la garganta de Juan Ramón, se paralizaron el correr de la sangre. Le espantaron el amor y el deseo. Conteniendo el aliento, desanduvo el bandado y regresó a su casa. 100 pasos más allá de la segunda hamaca, concluía Cartaya, pasó Pedro Loreto toda la noche con una lanza pureña en la mano, esperando que un hombre pasara para clavársela en el costado. A Carmen Rosa le agradaba en extremo aquella historia, donde nada sucedía finalmente, donde no obstante los augurios de muerte que la voz y los gestos del señor Cartaya sugerían mientras los relataba, las cosas continuaban como estuvieron, y los amantes seguían viéndose y besándose asustados en un umbroso recodo del río.